Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más aquí con uno de nuestros webinarios de reumas. Hoy en concreto hablaremos de la artritis idiopática juvenil. Tenemos hoy al doctor Jordi Antón, que es alcalde servei de reumatología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. Y tenemos también a Marc Ripoll, y es paciente y socio de reumas. Y nos explicarán ambos un poquito qué es, bueno, la artritis idiopática juvenil desde el prisma médico y sobre todo desde la experiencia del paciente. Doctor, cuéntenos un poquito qué es la artritis idiopática juvenil, por favor. Bueno, la artritis idiopática juvenil en realidad es un grupo de enfermedades, no es una solo. Se conocen, agrupamos a 7 entidades diferentes em, que se caracterizan fundamentalmente por su diagnóstico clínico. O sea, a veces no se necesitan grandes pruebas para llegar al diagnóstico, sino sus características y la exploración física es las que nos permiten subclasificar esta enfermedad. Es una entidad diferente a la artritis que acostumbra a verse en los adultos. Solo uno de estos subtipos se parece un poquito a la artritis reumatoide, que se ve menos de un 2% en nuestra población, y algunas otras formas se parecen un poco a la artritis psoriática del adulto, la artritis, las espondiloartropatías que se pueden ver en el adulto, pero hay formas muy propias de la infancia que no se parecen a las otras y que tienen sus características, ¿no? Y puede verse desde el año de edad, incluso a veces antes del año de edad, hasta los 16 años perfectamente. Tenemos pacientes en este gran grupo de edad. Marc, explícanos qué es la artritis idiopática juvenil para ti. Bueno, pues ahora, bueno, desde hace 11 años, que es cuando se me diagnosticó, ahora tengo 23, se me diagnosticó esta enfermedad con 12 años, pues es mi compañera de vida. Em, bueno, se trata de una inflamación, en mi caso solo me ha ocurrido en las rodillas. em, y bueno, se te inflaman y te reducen un poco, aparte de tener dolor, se te reduce un poco la movilidad y tienes, en mi caso, pues las rodillas rígidas y, por ejemplo, cuando tengo esta enfermedad, o bueno, cuando tengo un brote, digamos, porque al final es una enfermedad crónica, cuando tengo el brote, pues, por ejemplo, estar sentado muy rato sin mover la pierna pues hace que se me genere dolor y cuando me levanto necesito unos segundos para moverlo, que al final pues se me pudo diagnosticar, bueno, acudimos al médico para ver qué pasar por una situación así, porque yo me levantaba por las mañanas de que los metros que tenía que hacer de ir de la cama al lavabo, una rutina normal, pues yo lo hacía cojeando. Yo no, era como eran los segundos, yo pues con 12 años no le daba importancia, pero mi madre lo vio y dijo, aquí pasa algo y eso pues es lo que hizo que acudiésemos al médico en ese momento. Yo creo que aquí Marc explica una cosa que es muy clara. A veces los primeros síntomas de la artritis no son tanto dolor como la rigidez, especialmente en niños, ¿no? Y la gente espera que haya como un gran cuadro de dolor e invalidez. Simplemente es después del reposo, típicamente por la mañana, a primera hora, después de un viaje largo en coche o de estar sentado, esa dificultad para empezar a mover la articulación, hablamos de la rodilla, pero podría ser un codo o una mano, es lo que puede ser uno de los síntomas predominantes, ¿no? Y también ha mencionado un concepto que es muy importante. Es crónica, de hecho, durante mucho tiempo en Europa se llamaba artritis crónica juvenil, en Estados Unidos le llamaban artritis reumatoide juvenil, y entre las dos corrientes se decide llamar artritis idiopática juvenil, con lo que dice es, hay una artritis, hay una inflamación de la articulación, es juvenil por consenso, acostumbra a debutar antes de los 16 años, y es idiopática porque no sabemos su causa, a pesar de que estamos intentando, y cada vez se sabe más, de los mecanismos que están implicados en el desarrollo y en la aparición de esta artritis, ¿no? Pero es el hecho de que sea crónica, y es un mensaje que creo que es muy importante cuando hablamos con los pacientes, lo intentamos transmitir, eso no significa que el paciente después no pueda llevar una vida absolutamente Ujú. normal hoy día, simplemente que tendrá que hacer sus controles, sus visitas y habrá que estar encima de él
pues cuando hay un brote o ajustar medicación, ¿no? Pero sobre todo porque cuando se cambió el nombre de crónica, ¿no? Los americanos eran como muy, uy, crónica suena como muy peligroso, ¿no? Y cierto que hay enfermedades crónicas, pero hoy en día, por suerte, tenemos herramientas terapéuticas que han cambiado mucho el pronóstico de los pacientes, y sobre todo en la edad pediátrica que debutan con una artritis idiopática juvenil, en la mayoría, el 95% de los casos o más. Sí, porque Marc ha dicho una cosa que también es sobre todo cuando eres niño, ¿no? Bueno, a través de tu experiencia tú también lo viviste. Cuando eres niño ese desconocimiento, ¿no? Y dices, uy, mira, te pasa esto, pero lo vas normalizando, ¿no? Vas creciendo. La importancia también de los padres, ¿no? Que tengan atención a esa enfermedad que, según comenta doctor, tiene una sintomatología tan heterogénea, ¿no? Cómo los padres ¿qué bueno, qué es lo que podrían ellos, qué es lo que pueden detectar? Bueno, cuéntenos un poquito a detectar Yo ellos. creo que han salido muchos temas y aquí van saliendo temas muy Sí, interesantes. Uno es que cuando tratamos en reumatología pediátrica no solo tratamos al niño, sino que tratamos al niño y tratamos a la familia. Otro es que cuando tratamos, no es lo mismo tratar a una persona adulta, tenga 25 años, 35, 55, que es una persona autónoma, que toma sus decisiones y que viene solo a la consulta, que cuando tratas a un niño que tiene 2 años, pero que después tendrá 8, que tendrá 14, que tienes que ir adaptando la explicación que le das, que tienes que ir haciéndolo partícipe y conociendo la enfermedad, asumiendo los tratamientos, hasta que progresivamente vas preparando la transición en el que él tiene un destete de sus padres y asume el control de su enfermedad, conociéndola y todo esto, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la reumatología pediátrica, que tratamos a un individuo, un niño, una niña, que va cambiando a lo largo de los años y en el que, además, mientras tanto, tiene la unidad familiar con la que trabajamos, ¿no? Esa es una de las características. Y el reconocimiento de los síntomas es otro tema importante y a veces hay todo un trabajo a hacer Es muy difícil llegar a todos los padres dentro de la sociedad, no podemos hacerlo, pero sobre todo con los pediatras de atención primaria en el reconocimiento de los síntomas, porque si hablamos sobre todo de las formas que se caracterizan más por rigidez, por tumefacción articular, por cojera, ¿no? No toda vez que un niño cojera va a ser porque se ha dado un golpe. Cuando nos llega un niño a la consulta, siempre preguntas cuando hacemos los antecedentes qué ha pasado, ¿no? Y siempre te explican un traumatismo. Siempre ha habido un antecedente de una caída del columpio o caminando, pero bueno, es que son niños. ¿Qué niño? Cuando tú preguntas cuándo nos ha caído hace una semana o dos, todos te lo explican, ¿no? Entonces hay que perfilar más esto y tenemos, y por suerte ha cambiado mucho en 25 años que yo puedo que me dedico a esto, la concienciación de los pediatras ha mejorado mucho, o en la mayoría de los pediatras, para el reconocimiento o la sospecha de que los niños también pueden tener enfermedades reumáticas, ¿no? Y en Porque concreto la artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente de todas las enfermedades reumáticas. le comenta, doctor Antón, es cierto, porque si no ha caído, nos inventamos que se ha caído. Puede ser. A veces uno intenta encontrar justificaciones, es una cosa, un mecanismo muy, muy normal de los seres humanos, ¿no? Pensar eh, cuál puede haber sido la causa y siempre preferimos encontrar causas que sean más sencillas y que podamos explicar o que entendamos. A veces, si tú no sabes lo que puede ser una artritis o no piensas nunca que los niños pueden hacer una artritis, es que ya no te pasa ni lo consideras entre las posibilidades posibles, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, y esto lo explico siempre, todo el mundo sabe que los niños pueden presentar una diabetes infantil y la incidencia de la artritis idiopática juvenil es la misma que la diabetes. Pero si tú preguntas fuera, sales a la calle y preguntas, mucha gente te dirá que los niños pueden tener una diabetes, pero muchos no sabrán que los niños también pueden presentar una enfermedad reumática como la artritis. Claro, en tu caso, Marc, todo este recorrido, ¿cómo ha sido? Haznos sin céntimos, ¿no? Como se dice aquí. Bueno, a ver, siguiendo un poco con lo que se decía, yo considero esto que es muy importante, escuchar a los niños, a las niñas, porque es verdad, la parte más difícil yo creo que es en el momento del diagnóstico, porque ni unos ni otros, ni familias ni paciente, saben qué está pasando. Pero a partir de ahí, yo, por ejemplo, tengo la suerte de que cuando yo he dicho, a ver, o sea, al final nos vamos conociendo poco a poco la enfermedad y cómo nos sentimos y cuando tenemos, o sea, sé diferenciar, al final sabes diferenciar
cuando es un golpe, cuando es algo que no sabes qué es, pero sabes que tampoco es artritis porque ya te lo conoces el cuerpo y sabes. Y yo tengo la suerte de que en todo momento mis padres me han apoyado, me han escuchado y han dicho, si él dice que pasa, es que está pasando, ¿no? Y eso también creo que es importante. Y sobre, bueno, mi recorrido, pues desde que se me diagnosticó a finales de 2014, a principios de 2015 pasamos a Sant Genedeo, con las infiltraciones y tal, pues lo vas, no sé, al final, al principio es un poco complicado por el tema de crónico, porque sabes que al final crónico, que yo decía primero de la ESO, crónico, vale, sí, significa que será por siempre, pero al final, como ha dicho el doctor, al final la artritis es una enfermedad que va por brotes y no significa que haya momentos de tu vida que no puedes hacer vida normal, como por ejemplo ahora mismo estoy haciendo sin problema lo que quiero. El problema es cuando tienes el brote y vivir con ello. Porque es complicado, porque tienes que dejar de hacer cosas que te gustan, em, y la vida sigue y tú pues te lo tienes que mirar desde un punto de vista de que ahora no, pero de que un tiempo pues puedes retomar esas cosas que hacía. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo durante muchos años he jugado fútbol. Y, por ejemplo, el día del diagnóstico se me dijo, o sea, en diciembre del 2014, que es cuando se me diagnostica, se me dice, era un viernes, se me dice, mañana no puedes ir a jugar a fútbol. Y eso para un niño, pues cuesta. Em, y, y esto es una cosa que tienes que asumir y que al final, a día de hoy, aunque pasen los años, cuando tienes un brote, lo tienes que asumir porque, aunque ya lo sabes que te puede pasar, tienes que hacer un parón, digamos, en ciertos ámbitos. Es una cosa muy interesante lo que comenta Mar también. Hace años, enseguida que a uno le diagnosticaban esta etiqueta, era reposo ya de, vamos, de por vida, o sea, es limitar la actividad física. Y hoy este concepto ha cambiado mucho, o sea, hay que limitarlo en el momento que tienes un brote, pero después puedes llevar vida completamente normal. Es más, tenemos en nuestros pacientes jóvenes con artritis idiopática juvenil, deportistas de alta competición, que tú controlas el brote y después pueden continuar haciendo deporte. O sea, el concepto, y no tenemos ninguno que vaya ni con silla de ruedas, ni como podía ser hace 50 años con muletas. Bueno, fuera puede ser puntual, un momento agudo y tal, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, 99%, aceminan absolutamente normal con su brote que se tiene que controlar, ¿no? Y esto es una cosa que es importante sobre todo para aquellos que llegan nuevos al diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Recientemente hemos colaborado hemos sido en un estudio internacional dentro de una asociación que se llama European Joint Program en Rare Diseases y junto con países de colegas en Canadá, Israel, Suiza, Bélgica, Alemania. Y nosotros hemos participado analizando en concreto aquellos pacientes que tienen uveitis y así trabajando con las familias y también con la colaboración de las asociaciones de pacientes como Reumas y como AUVEA y analizando qué es lo que peor llevan las familias, ¿no? Y es un tema recurrente que sale mucho en estas enfermedades crónicas que cursan a brotes, que es lo que comentaba Mar, el tema de la incertidumbre. La palabra es la incertidumbre. ¿Cuándo puede pasar un brote? Y esta es una de las principales causas de angustia y la que tenemos que trabajar nosotros y trabajar también con los pacientes y con las familias, porque no hay que culpabilizarse tampoco, ¿no? Uno no puede sentirse responsable de que cuando tiene un brote. Hay que decidir y hay que identificar cuáles son los circuitos para dar una respuesta precoz, ¿no? Adelantar visita, proceder a la filtración, ajustar medicación, hacer controles o simplemente, si hay la duda, comprobar, porque no siempre que tengamos la sospecha va a haber un brote, ¿no?
Pero este manejo de la incertidumbre, cuando tú haces el recorrido del journey, ¿no? Lo que los americanos llaman el patient journey, ¿no? El recorrido que hace el paciente a lo largo de su enfermedad es uno de los puntos clave de incomodidad. Y esto, en la jornada que haremos en marzo, que hacemos cada año, ¿no?, en marzo, os queremos presentar este y otros resultados, ¿no? Cuáles que hemos estado trabajando con vosotros, con las familias y con las asociaciones, es qué hace que nos encontramos mal y qué es, cómo podemos dar respuesta a estas situaciones de no encontrarme o estar con intranquilidad o con miedo, ¿no?, de lo que puede pasar. ¿Cómo lo afrontamos? Y a veces quizás también nos adelantamos a cosas que igual no pasarán, como ha comentado usted, como has comentado antes. Y también esa atención bueno, que nos tenemos que fijar a esa sintomatología tan compleja, ¿no? Desde otro prisma, aparte, pues, ¿qué aparte podemos hacer para que los niños también mejoren su calidad de vida, sobre todo los padres, como información, como puede ser otro tipo de alimentación, otras pautas que puedan elegir? El ejercicio ya lo habéis nombrado, que es importante estar en movimiento, son enfermedades que necesitamos movimiento. ¿Qué otras recomendaciones hay? O Marta, ¿qué es lo que te han recomendado también a ti fuera de lo que es el ámbito, lo que comentaba él? Mm, Bueno, si quiere empezar primero la pregunta de Jordi. La verdad es que nosotros intentamos que los chavales mantengan, los niños y los adolescentes mantengan la actividad física normal, excepto cuando no están en brote. Es más, pensamos que tienen que hacer ejercicio, deporte o lo que sea, ritmo de vida normal, dieta variada y saludable. No hay ningún medicamento mágico, no hay ningún alimento mágico, no hay ninguna dieta milagro. Evidentemente, cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad autoinmune, y la mayoría de las enteritis idiopáticas juveniles son enfermedades autoinmunes, excepto la forma sistémica o enfermedad de estilo, IJ de inicio sistémica, que se engloba dentro de las formas autoinflamatorias, cuando uno tiene los números en la lotería de la vida de tener una enfermedad autoinmune, tiene más de tener en esa familia y en ese individuo más números de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, de rutina siempre buscamos si ese paciente puede tener o un hipotiroidismo, una diabetes, una celiaquía. No significa que todos los niños con IJ tengan que tener una celiaquía, pero sí que, por ejemplo, sabemos que es más frecuente que en la población general, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que buscamos. Pero descartada la celiaquía, pues no hay que tampoco hacer dietas restrictivas, sacar el gluten, sacar el chocolate, sacar las harinas, sacar la fruta. Hemos visto muchas cosas de pacientes. Nosotros lo que decimos es, mirad, esto es lo que nos dice la evidencia científica, lo publicado, lo que nosotros trabajamos, pero a veces la familia dice, no, pero es que a mí le va bien. Diría, bueno, pues si le va bien, ¿quién soy yo para decirlo, no? Pero la evidencia científica no nos dice que por eliminar en una persona que no es celíaca el gluten nos vaya a mejorar, ¿eh? Podemos, incluso a veces lo hemos comentado con los compañeros de gastroenterología y tal, y quien dice el gluten, dice el chocolate, dice los frutos rojos, dice, ¿no?, que hay muchas información o mala información en los canales que hay por ahí, en las redes sociales, porque uno intenta buscar, de nuevo volvemos, ¿no?, lo fácil que podría ser, bueno, si le quito esto, a lo mejor se cura, ya no vuelve a pasar, ¿no? Y también es nuestra obligación decir, hasta aquí tenemos el conocimiento y más de aquí no. Que no significa que no estemos abiertos a que alguien nos diga, no, pero es que a mí me va bien, o es que hay estos nuevos conocimientos, o puede ser. Pero siempre si se utiliza un método científico contrastado, publicado, que pueda ser reproducido, ¿no?, esto es como hacemos avanzar la ciencia y el conocimiento, ¿no? En mi caso, sobre la alimentación, siempre he mantenido una dieta saludable, así que no ha habido ningún cambio drástico por el hecho de la enfermedad. Solo pues te recomiendan buscar en la dieta de tener alimentos de estos que pueden ser más antiinflamables, digamos, pero nada en especial. Y por el que hacer deporte, sí que pues cuando he tenido el brote, pues sí que he tenido parones, pero una vez ya se establece todo, pues ya poder hacer poco a poco, empezar a hacer vida normal, pero ya está, no es nada en especial, digamos.
Estupendo. Y en el tema, en el ambiente, pues por ahí también antes tocado una cosa que también es a donde íbamos ahora, el tema emocional de las familias, ¿no? Que es, bueno, cómo sobrellevan, ¿no? Toda esta situación y la importancia de lo que es el acompañamiento, tanto de un buen equipo médico como también el tener una comunidad, una asociación detrás, ¿no? La información que se complementa junto con la del sistema sanitario y que también desde el sistema sanitario nos vais derivando cada vez más. Esa importancia también, esa experiencia que has tenido tú como paciente, Marc, o tú, doctor, a la hora que nos deriváis, ¿cómo veis que va el tema? Si va avanzando, si veis que nosotras como pacientes vemos que funciona, pero explicarnos un poquito también esta prescripción, ¿no? De las asociaciones. Yo creo que es obligatorio prescribir en la receta, se prescribe el asociacionismo y prescribir que las familias se impliquen en colaborar con las asociaciones de pacientes. Desgraciadamente, el sistema sanitario tiene sus limitaciones y no podemos llegar a todas partes y hay algunas eh, em, puntualmente las asociaciones pueden dar una respuesta que nosotros podemos dar. Y esto es un ejemplo. Nosotros podemos organizar una reunión anual, 2 reuniones anuales, pero a veces las familias necesitan más contacto y a veces son las mismas familias que nos piden, hay otros pacientes como yo, me gustaría tener otras familias con las que hablar para comentar estas inquietudes. Nosotros podemos facilitarlo y podemos también contactar con las asociaciones o recomendar que las familias se asocien. Ya solo como para dar soporte entre ellas. Ya no te digo pues para conseguir beneficios para las familias, conseguir reconocimiento social, prestaciones, conseguir recaudar recursos para aumentar la investigación, para concienciar a las autoridades sanitarias de hay que investigar más en estas enfermedades, para vigilar que los nuevos tratamientos, que a veces son muy caros, puedan estar al alcance de todo el mundo, para conseguir que la sanidad continúe siendo un derecho para todos. O sea, hay muchísimo trabajo que hacen las asociaciones de pacientes, que es todo voluntario y que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Que a lo mejor no tenía que ser así, que en el mundo más ideal tenía que funcionar todo sin necesidad, pues puede ser, pero aún a pesar de todo, el encontrarse entre familias, como estamos demostrando hoy aquí, escuchar la voz de un paciente como Marc, yo pienso que siempre es mucho mejor que llegue el profesional, te explique el gran esto, porque lo que te gusta es el día a día y por mucho que intentemos utilizar un lenguaje del día sencillo, ¿no? A veces nos despistamos y no es así, ¿no? Y en cambio el paciente puede ser. Y es lo mismo el paciente que puede hablar de un niño de 10 años o de 12 con otro niño de 12 años que el que tiene un adolescente, que siempre es una época más difícil, o el de un joven adulto, ¿no? Es siempre lo que volvíamos, ir cambiando y ajustando la comunicación. Y así, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua pueden ser un gran soporte para estas familias en algún momento, a lo mejor no siempre, pero en algún momento del curso de la enfermedad. Y yo creo que es importante estar asociado. Por mi parte, por ejemplo, pues mi familia en este momento pues no están en ninguna asociación ni nada. Yo creo que les hubiera ido muy bien el conocer pues otras familias que están viviendo la misma situación. Y hablo por las familias, también por los pacientes, que por ejemplo, ahora sí, pero yo cuando empecé, cuando era niño, bueno, entró a Reumas hace 2, 3 años, o sea, con 20. De los 12 hasta los 20, pues yo no conocía a nadie que tuviera la misma enfermedad que yo. Y pues creo que me hubiera ido muy bien porque muchas veces te haces la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y además miras a tu entorno y no encuentras a nadie que viva por lo mismo. Mm, entonces yo creo que por parte de una asociación como esta, recibes un apoyo que otras personas no te pueden dar, porque hay cosas que solo pueden entender los que lo viven. Sí, sí, tal cual, es así. Nosotros aquí en Reumas tenemos una gran comunidad de familias, algunas que estáis aquí presentes en el webinar, nos conocéis, otras no, pero remarcando también lo que decía el doctor, ¿no? Ese apoyo, ese acompañamiento. También, ¿por qué no, no? También estas etapas vitales, ¿no? Porque ahora tú, Marco, que entraste aquí mayorcito,
pero también este acompañamiento también al paciente, que se asocia a los padres porque, bueno, necesitan ese apoyo, ese acompañamiento, pero también esa persona que va a ir creciendo se va a quedar en reumas también para saber qué hacer, ¿no? También y tener ese apoyo también de su comunidad es, bueno, y es ir creciendo, ¿no? Un poco entre todas, ¿no? Doctor y Marc. Sí, no es un proceso cerrado. Yo creo que y lo que hay que hacer es mucho diálogo también con los profesionales que lleven, ¿no? Y evidentemente desde las instituciones sanitarias tiene que haber un equipo de soporte. Lo ideal, que no sea una solo profesional, sino que sean como mínimo dos, porque si uno está de vacaciones, está enfermo, si vive, pues hay alguien que pueda darte un soporte. Y evidentemente es perfecto tener un soporte, un referente, pero tiene que haber un equipo detrás. Y además hay que integrar también el papel de las enfermeras, gestoras de casos en esto, ¿no? Que es algo que no siempre es disponible, pero que hay un nivel de proximidad, hay un nivel de explicar las técnicas, por ejemplo, de inyección subcutánea, que muchas veces la presión asistencial hace que los profesionales médicos no tengan tan fácil, ¿no? E integrar una enfermera o un enfermero en los equipos asistenciales, el que las unidades sean de más de un profesional, tener circuitos establecidos, sea a través de portales del paciente, sea teléfonos de contacto, en que se pueda dar una respuesta rápida para una valoración en unos pocos días en caso de una sospecha de un brote. Normalmente en la artritis no hay urgencias de 24 horas, pero sí que conviene pues que si tienes un control cada 3 meses y tienes sospecha de un brote al mes de haberte visto, pues no te esperes 2 meses hasta la siguiente visita. Adelantarla, facilitarlo, todo esto, porque disminuyes la carga de angustia, porque sabemos, entre otras cosas, que un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz probablemente modifica el curso de la enfermedad. Y esto es una de las cosas que estamos aprendiendo, que hemos aprendido en algunos subtipos de artritis, el diagnóstico precoz, el poner tratamientos de manera precoz, el iniciar un control de la enfermedad lo antes posible, cambia el curso de la enfermedad y formas más crónicas pueden hacerse más monofásicas o pueden hacerse con menos articulaciones inflamadas, con menos lesión de las articulaciones, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante tener buenos canales de comunicación y circuitos que funcionen en los centros, ¿no? En los centros hospitalarios. En tu caso, Marc, ¿encontraste actualmente o tienes esa posibilidad que comenta el doctor de comunicación con el equipo? Sí, yo, por ejemplo, en equipo médico hablamos, ¿no? Sí, yo en este caso ahora soy paciente del Hospital Clinic y, por ejemplo, mira, puedo explicar una cosa que me pasó este junio, hace poquitos meses, de que tuve un brote, mi último brote fue en junio y el mismo día que me di cuenta envió un correo a- al hospital y eso era un viernes, el miércoles me infiltraban. Y fue una actuación rápida porque fui allí el miércoles, me dieron visita por el miércoles, me lo miraron, sí, tienes un brote, me infiltraron, la infiltración funcionó y puedo hacer vida normal al poco tiempo. Por eso yo creo lo que decía Jordi, una actuación, es que además te lo dicen siempre, porque a cada visita, tanto en San Antonio como en el clinic, si notas algo, rápido avisa, envía el correo, lo que sea. Y además está muy bien indicado por dónde lo tienes que hacer. Y cuando estaba en San John de Deu, lo mismo llamaba aún más rápido, creo que era, porque recuerdo una vez que llamé el día siguiente ya iba a San John de Deu. Visita, si lo tienes, visita por la mañana, a la tarde la infiltración ya era, en ese momento ya era con 16 años, la infiltración por la tarde, o sea, una actuación rápida a través si hay buenas vías de comunicación, pues es mejor, sobre todo para el paciente, por lo que diría de la angustia y al final cuando tienes un brote,
tú quieres que se solvente lo más rápido posible para hacer la vida corriente y porque también yo he vivido pues la otra cara de la moneda, de lo que os explicaba antes de conectar con todos, de que yo, por ejemplo, yo me iban a, pues me tenía que ir de Sant Joan de Déu a los 16 años, tuve un brote justo la semana antes y mantuvieron hasta los 18. Bueno, a los 18, hasta todo, pues me esperaron un par de meses para asegurar a qué universidad iba yo, para decir si me ponían a Barcelona o yo soy de Balaguer, y pues ponerme al hospital de Lleida, esperaron a eso, o sea, la atención al paciente muy bien. Y pues el brote que tuve en 2020, ¿en 2020 era? No, 2020 no, 2022, pues no tuve el diagnóstico. Yo creía que tenía un brote, pero el doctor que tenía en Lleida me dijo que no, que era una tendinitis. Y a través de otra vía, la privada, en este caso, pues me investigaron el, el brote. Por la privada tuve que ir por la privada durante un tiempo antes de pasar al clinic. Y en ese periodo, claro, tú cuando tienes el brote deseas que se resuelva lo más rápido posible. Y Imposible, cuando sí. tienes el doctor que te dice que él cree que no tienes el brote, pues en ese momento yo sufrí bastante porque en un momento complicado porque tú tienes la idea de que se tiene que resolver rápido y es todo lo contrario. Y entonces, cuando la comunicación es fluida y cuando puedes actuar más rápido, el paciente se encuentra mejor. Y la importancia de los canales y la rapidez y la atención, ¿no? Nos hemos hablado de muchísimas cosas, no sé si alguien quiere escribir por el chat o comentar algo, o vosotros, los ponentes, algo que queráis también anotar, que nos hayamos dejado y creáis que es relevante o importante. Yo creo que Marca ha destacado muchas cosas. O sea, la comunicación con el profesional es importante. Claro, es difícil la comunicación cuando no es tu médico referente, ¿no? Entiendo que para el médico de cabecera, pues, o para el pediatra de cabecera a veces no es tan fácil, ¿no? Pero tiene que haber, sobre todo una vez diagnosticada, un circuito que te permita una comunicación fácil y ágil con el equipo con el que estás llamándote, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos claves y que nos tiene que permitir mejorar, ¿no? Y todo esto es un proceso, ¿eh? También todos nosotros aprendemos también con el día a día, maneras en que hay que atender mejor a los pacientes, en que hay que intentar dar respuesta, ¿no? Pero lo de la comunicación es clave dentro de las limitaciones que a veces tenemos en el sistema, ¿no? Circuitos, como te llaman, si correo, si portal del paciente, si ahora cambia, si ahora de otra. A veces no es todo tan sencillo, ¿no? Y la presión asistencial en el sistema que tenemos, pues es la que hay, ¿no? Pero hay que identificar los canales y el paciente tiene que conocerlos, porque a veces existen, pero no los conocemos, o porque no se han utilizado durante años, hasta que un día haces el brote, o porque a veces has utilizado el teléfono y no has utilizado lo que es lo habitual, ¿no? Eso es uno de los temas que creo que es importante y que ayuda a disminuir esa sensación de incertidumbre o de angustia que comentábamos antes. Sí, sí, claramente. ¿Tenemos una pregunta o tenemos? Sí, bueno, no sé si podéis ver el chat. Si Sí, también queréis, a ver, aquí alguien que dice que está, está en catalán aquí. Bueno, claro, es lo que comenta el doctor. Supongo que coordinar es complicado, hay muchos claro. canales. El enfoque hoy día de las enfermedades, como en otras, en las enfermedades minoritarias, y por ejemplo la artritis idiopática juvenil entra dentro del grupo de enfermedades minoritarias o enfermedades raras, ¿no? Muchas veces es un enfoque multidisciplinar y un ejemplo es, pues el 20% de todos los pacientes con artritis idiopática juvenil hacen un tipo de afectación ocular, que es una uveitis anterior, que es una uveitis anterior crónica, que puede dejar secuelas si no se diagnostica y no se trata correctamente y puede incluso llevar a pérdidas severas de la visión, incluso ceguera. Afortunadamente hoy eso es rarísimo, ¿no?
pero esto obliga a un control periódico por parte de los oftalmólogos. Igualmente, aunque ahora ya no tenemos niños con discapacidades secundarias a la artritis, con problemas articulares, con necesidad de esto, la rehabilitación continúa siendo en algunos casos importante, o en algunos casos mucho más excepcionales el trabajo conjunto con ortopedia por discrepancia en la longitud de las extremidades, con cirugía maxilofacial, por ejemplo, para la afectación de la temporomandibular, o con diagnóstico por la imagen para la revisión de resonancias. Nosotros, por ejemplo, hacemos sesiones periódicas con todos ellos. Cada miércoles nos reunimos y comentamos aquellos casos complicados, ¿no? Y entonces, a veces, algunos servicios pues, no tienen la capacidad de gestionar que tenemos otros. Evidentemente, dependiendo de la enfermedad, hay un equipo que lidera más. Y en el caso de la artritis, pues lideramos normalmente los reumatólogos. Cierto es que en algunas veces, algunas especialidades, por dificultades, por presión asistencial no es tan buena, hay que trabajar para intentar mejorar esto y que sea el tipo de atención que se pueda dar sea igual a todos, eso seguro. Tendría que pasar lo mismo que ante la sospecha de un brote de uveitis hubiese una facilidad para gestionar una visita rápida para confirmarla o descartarla, ¿no? Porque es lo que comentábamos, es una uveitis que normalmente el ojo no se pone rojo, no da dolor, no tiene secreción purulenta, no tiene pus, no tiene legañas, ¿no? Y lo único simplemente a lo mejor es una pérdida de la agudeza visual, que no ves tan bien la pizarra de los niños. Bueno, hay que dar cómo se hace cuando los padres tienen esta sospecha, cómo contactan con el oftalmólogo y qué respuesta se da. Bueno, hay que poner los medios también para mejorarlo, sí. Estupendo. Otra pregunta del chat, ¿la ves? ¿Se conoce si la malaltía, si la enfermedad es hereditaria? No, no es hereditaria. O sea, hereditaria hablando de un patrón de herencia típico mendeliano, de padres a hijos o de abuelos a nietos, no. Sí que es verdad que nosotros llevaremos, pues, habremos visto más de 1.500 pacientes en los últimos 25 años y ahora activos debemos llevar unos 750, 800 pacientes con AIJ. Tenemos algunos casos pequeñitos, pocos, 2, 3 familias en que hay más de un hermano, pero es lo raro, ¿vale? O que el padre tenía una y el hijo también tiene una forma de IJ. En estos casos buscamos si hay una causa genética. Hay algunas enfermedades que pueden parecer que son una IJ o que son defectos genéticos que entre sus otros síntomas pueden asociar a inflamación en las articulaciones. No es lo más habitual. Tenemos algunos casos, pero siempre estamos alerta por si hay algún síntoma o algo que puede asociarse. Por ejemplo, hay algunas formas de artritis asociadas a uveitis que no es només la IJ, no solo la IJ, sino que puede haber una enfermedad genética detrás. En muchos casos, cuando hay algunos signos de estos, lo descartamos. O algunos que se asocian con artritis con pacientes que tienen una inmunodeficiencia o que tienen infecciones recurrentes, también lo descartamos, ¿no? O pacientes que debutan como si fuesen una artritis, pero después se suman otras características que te hacen pensar que puede haber otra enfermedad reumática que no es artritis, como un lupus. O pacientes que han debutado como una artritis y que después se suman síntomas digestivos que te hacen pensar que lo que hay es una artritis asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, que es otra entidad que existe como tal y a veces es difícil porque cuando tú tienes todos los síntomas, ¿no? En adultos a veces es muy fácil porque llevan años presentando síntomas. A veces en el niño que te entra por primera vez por la puerta, pues no puedes ponerle tan fácilmente cuál es la etiqueta, cuál es su diagnóstico. Y eso a veces es difícil de explicar y de entender por las familias. ¿No? ¿Pero qué le pasa? Pues mire, en este momento tiene esto, pero habrá que seguir la evolución porque a lo mejor dentro de 6 meses o un año empieza con unos síntomas gastrointestinales que nos hacen pensar en otra cosa. O porque, por ejemplo, algunas formas de artritis idiopática juvenil que afectan menos de 4 articulaciones, pero un tanto por ciento en el tiempo van afectándose otras articulaciones. Algunos subtipos se limitan a unas solas articulaciones y siempre van a ser esas formas, esas articulaciones las afectadas, lo que llamamos oligoarticulares persistente, pero en otros pacientes se van a ir sumando otras articulaciones, ¿no? Entonces, el curso de la enfermedad es lo que nos lo va a decir. Sí, preguntan si las niñas pueden ser Sí, madres sin un gran riesgo para la descendencia.
Sí, tenemos muchísimas madres que han tenido hijos con artritis idiopática juvenil, hijos completamente sanos, sin ningún problema. Hay que tener en cuenta en el momento en quedarse embarazados, es que los tratamientos que pueden estar llevando, si están en remisión, si pueden llevar, incluso hay tratamientos que se pueden administrar durante la gestación. Hay equipos especializados en las unidades de referencia para la gestación de embarazadas con enfermedades reumáticas o con trastornos autoinmunes para ajustar las medicaciones, pero la respuesta es sí, se pueden quedar embarazadas. Incluso si se identificase algún defecto, también genético, simplemente saber el defecto, saber hacer el consejo genético y también se pueden quedar embarazadas. O sea, eso no es una dificultad para ello. Simplemente hay que estar encima, como en otras cosas de que estamos comentando esta tarde. Sí. Otra más. Puede llegar a controlarse la enfermedad hasta el punto de que se considere curada. Es muy interesante esta pregunta. Mira, clásicamente nosotros hablamos de enfermedad en remisión, hablamos de enfermedad inactiva primero, después enfermedad en remisión con tratamiento y después enfermedad con remisión sin tratamiento. Hay pacientes en las que persistentemente necesitamos medicación. ¿Por qué? Porque al reducir la medicación puede aparecer un brote. Hace años se han hecho varios estudios, nosotros hemos colaborado en varios a nivel internacional en que demuestran, bueno, podemos parar la medicación a los 6 meses, al año, a los 2 años. A veces no es tanto el cuánto tiempo desde que el paciente está completamente bien, sino de otros factores, que la edad, el tipo, si hay afectación ocular o no, que nos ayudan. El tipo de articulación afectada. No es lo mismo tener una rodilla, que es una articulación en la que es fácil de reconocer si hay una inflamación, incluso de hacer una infiltración, que tener, por ejemplo, un tobillo, una articulación en la que en realidad no es solo un hueso, son varios, es la tibia, el peroné, el astrágalo, el calcáneo, hay muchas vainas de los tendones afectados. No es lo mismo infiltrar una rodilla que infiltrar una articulación del tobillo. Entonces, cuando nosotros valoramos el tiempo de tratamiento de uno de estos pacientes, hay muchos factores que tenemos en cuenta. Desde cuándo se ha iniciado la enfermedad, cómo fue la respuesta. Rápidamente por el tratamiento hubo una muy buena respuesta y desde entonces se ha mantenido completamente bien. ¿Cuál es la edad? Cuál es el sexo, si hay anticuerpos antinucleares positivos, si hay uveitis o no. Cuando controlamos todo esto, nosotros consideramos cuál es la evidencia de la literatura publicada y ahí es donde nos guía. Y este conocimiento también va cambiando, ¿no? Como os decía, hace unos años a lo mejor parábamos el tratamiento un año y a lo mejor lo parábamos de manera brusca. Ahora tal vez hay más tendencia a espaciar las dosis de tratamiento y ver cómo responde. Cuando vamos a buscar registros poblacionales, por ejemplo, en población del norte de Europa, que los países nórdicos tienen muy bien clasificada la población y hacen registros porque controlan cómo evolucionan y son muy metódicos en esto, vemos que aproximadamente el 60-70% de los pacientes requieren un cierto grado de medicación cuando llegan a la edad adulta y se mantiene. Pero hay un 30% de pacientes que no. Entonces, es una enfermedad crónica, sí, pero hay remisiones que pueden ser prolongadas. Entonces, hemos tenido pacientes que han estado 10 años sin tratamiento, pero un día te vuelven a venir con un brote. Entonces, es una enfermedad crónica, pero muchas veces podemos parar el tratamiento hasta que el paciente vuelva a presentar un brote o no lo vuelva a presentar, ¿no? O sea, la posibilidad de parar el tratamiento es cada vez más una realidad y es una de las cosas que a veces nos diferencia de los adultos, donde esto es mucho más extraño. Los niños lo intentamos también porque, como os decíamos antes, si se hace un diagnóstico precoz, si se está encima, si no se tolera la mínima inflamación o no, hay que intentar siempre que se pueda controlarlo completamente, mantener esa remisión durante un tiempo prolongado. A veces conseguimos que esos pacientes entren en remisión prolongada y al cabo de 1, 2, 3 años empezar a espaciar e incluso a parar el tratamiento. Explicando a las familias que hay un alto tanto por ciento de recaída, pero que a lo mejor puede ser que no. Y entonces lo que hay que hacer es ver cómo evolucionan y ante la sospecha de una recaída volver a reiniciar medicación, etc. Pero asumiendo siempre ese riesgo de que puede haber una recaída, pero hay un número de pacientes que pueden llegar a controlarse la inflamación y entrar en remisión prolongada. Yo quiero añadir, en mi caso, el tiempo más largo desde dejar la medicación a tener un brote creo que ha sido de unos 2 años. Claro, el sueño es que no tenga otro brote más, pero
durante estos 2 años puedes hacer vida como si estuvieras curado, o sea, haces vida completamente normal. El problema es que pues, acaba llegando el día que vuelves a tener otro brote, pero depende de la persona, supongo, puedes tener un tiempo donde la enfermedad no tiene brote. A ver, ¿alguna pregunta más que alguien tenga? Comentan, buenas tardes, mi hijo de 14 años le han diagnosticado hace un mes. Todavía nos preguntamos por qué. Bueno, es un poquito más esto de preguntar el tema genético, ¿no? Quizás si viene desde nacimiento, pregunta. Es difícil, habría que saber qué subtipo de artritis, cómo se ha debutado. Normal, yo creo entender que un niño que ha sido normal hasta los 14 años, si hubiese habido una artritis o una enfermedad allá, algún momento se habría sospechado, ¿no? Es una enfermedad, no sabemos la causa, aunque hay muchos avances, dependiendo del subtipo, y lo que sabemos es pues, que hay unos desencadenantes probablemente inmunes y se ponen en marcha unos mecanismos que inflaman una o más articulaciones, ¿no? Y eso no está desde el nacimiento. Hay una cierta predisposición, ¿no? Lo que tenemos es una cierta predisposición, pero no significa que todos lo tengan que tener, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, tenemos hermanos gemelos y uno lo presenta y el otro no. Por ejemplo, es más frecuente entre los hermanos gemelos, pero no significa que automáticamente todos los hermanos gemelos tengan que tener la artritis, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero lo mejor es que lo pregunten con su profesional, ¿no? y le pueda dar los detalles, ¿no? Pero depende un poco del tipo de artritis y tal, pero dudo mucho que desde el nacimiento se habrían dado cuenta porque habría habido limitación al movimiento de las articulaciones, cojera o rigidez o otros síntomas, ¿no? Carolina está silenciada. Perdón, sí, bueno, es como comentaba, analizar el caso, ¿no? Ahora ella aquí especifica un poquito más sobre el nene, pero bueno, en este caso es lo que comentaba el doctor, analizar el caso con un buen equipo profesional y a raíz de ahí, ¿alguien más? Estamos ya casi a la hora de descuento. No sé si alguien más también tiene alguna Yo otra duda creo, más. Carolina, que yo creo que es muy importante y es Sí. un ejemplo, ¿no? Estos momentos como para que facilitáis vosotros desde la asociación y os doy las gracias primero por la invitación y por cómo os acercáis a las familias, es importante que esto nos permite acercarnos más de que cuando estás en la consulta a veces no tienes tiempo para aclarar estas dudas, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo importante que es. Pero también es un ejemplo de que cuando hay dudas, puedas preguntarlo también con los equipos profesionales, ¿no? Y creo que hay que ser conscientes que al menos en nuestro medio, en todo el país, y no me refiero solo a Cataluña, sino a todo el Estado, también hay una correcta red de pediatras reumatólogos que pueden dar asistencia, que trabajamos muchas veces en red, que si hay dudas en los casos complejos nos apoyamos unos a otros y que la asistencia que se da es de alta calidad. Y que simplemente lo que hay que hacer es acercarse al profesional, preguntar las dudas, que además para casos complejos hay sistemas de derivación como son las CHUECs en Cataluña o los CESUR en España, que te permiten derivar aquellos casos complejos dentro del sistema público para consultar o para aclarar o para el manejo conjunto de pacientes complejos. O sea que la posibilidad de tratar cualquier tipo de paciente está ahí. Simplemente el trabajo conjunto de familias y profesionales, ¿no? Qué bien, qué importante es. A ver, aquí el chat que nos puede dar. Otra pregunta. Sí, los efectos secundarios de la medicación, no solo por el fármaco que se comenta aquí, el Humira, todos los fármacos tienen unos efectos secundarios, o algunos más que otros, ¿no? O hay un riesgo de efectos secundarios con las medicaciones. La cuestión es que cuando nosotros proponemos un tratamiento es porque pensamos que los posibles efectos secundarios son compensados por los beneficios que puede presentar una medicación. Y sobre todo, sabiendo los posibles efectos secundarios, hay que estar alerta
para poner las medidas o las soluciones o hacer el cambio de medicación cuando aparezcan, ¿no? Pero cuando se hace la propuesta de un tratamiento es porque estos tratamientos, en su inmensa mayoría, se han hecho ensayos clínicos, han pasado, han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, a veces también por la FDA, la agencia americana, han sido aprobadas por la Asociación Española del Medicamento, han sido validados científicamente y entonces se proponen a la población. O a veces, en algunas formas, proponemos participar en ensayos clínicos, también mediante con los controles científicos y con los controles legales necesarios para validar nuevos fármacos que vamos a utilizar en los siguientes años, ¿no? O sea, cuando se propone un tratamiento, sí que pueden haber efectos secundarios, la cuestión es conocerlos y valorar los pros y los contras. Y cuando lo hacemos es porque normalmente pensamos que es mucho mejor ponerlo que no los pocos riesgos que pueden haber, que muchas veces, pues el inmenso 99,99% de los casos son controlables, ¿no? Yo ahora que hablabas del medicamento, no es del caso de la uveitis, porque al final yo no tuve uveitis, pero por ejemplo, yo en mi caso, con el metrotexato, hubo el momento que, bueno, era Metroject, un modo inyectable. Tuve la experiencia de que la primera vez que lo utilizaba, que fue al inicio, a los 12, 13 años, me lo inyectaba mi padre. Cuando tuve otro brote más adelante, ya con 16 años, me lo inyectaba yo, pero a medida que iban pasando los meses, me empezaron a entrar, primero fue náuseas después de inyectarme. Esas náuseas se convirtieron en algún vómito después de inyectar, hasta que hubo náuseas antes de inyectar y vómito antes de inyectar. No es un efecto secundario, porque si vomitas antes no es un efecto secundario, obviamente, pero Pero a sí, es un veces... efecto adverso que vemos y es muy conocido. La intolerancia al pues, metotrexate es un efecto que obliga incluso a veces a suspender el tratamiento o a cambiarlo. Y es conocido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el metotrexate es el fármaco que llevamos utilizando desde hace más tiempo, que en un 70% de la mayoría de los tipos de funciona. artritis nos da una buena respuesta, nos permite controlar la enfermedad, que tiene un coste bajo y que al principio en muchos casos es bien tolerado. Entonces, hay otras opciones. Pero sí, la intolerancia y las náuseas y los vómitos, incluso antes de exponerse al fármaco, es una cosa con la que tenemos que trabajar y a veces obligan a la suspensión y al cambio de tratamiento, ¿eh? Y es algo que conocemos y se hace investigación para intentar solventarlo y desgraciadamente está ahí y no hay nunca una varita mágica, ¿eh? Pero lo que hay que hacer es comunicarse de nuevo con el equipo que te trata, ¿no? Y entonces si vemos que es algo que no se puede dar tratamientos complementarios para mejorarlo, pues algunas veces hay que cambiarlo, si no es que se puede suspender por una remisión prolongada, que también a veces nos encontramos, ¿no? Pero por eso quería contarlo, porque es una situación Sí, que sí. sé que pues, pasa a más personas y al final, pues eso es lo que has dicho. El metotrexato, al final, a mí me ha funcionado porque me complementaba muy bien las infiltraciones y me ayudaba a limpiar, digamos, y estar bien. Solo que pues hubo la época que sufría y a veces pues es difícil, sobre todo para las familias, porque ves que tu hijo o tu hija pues pasa por lo que pasa, por los vómitos, por las náuseas, un mal rato que se tiene que repetir semana por semana y a veces es complicado también. No, y es cierto, o sea, a veces, o sea, dices, sí, tenemos la artritis controlada, pero si cada semana se pasa 3 días vomitando, ¿qué calidad de vida es, no? Son estos factores que hay que tener en cuenta. Porque sí, no hemos controlado la artritis, uy, qué bien, yupi. Pero oye, que este chico, este adolescente, este niño, no está llevando una vida normal, porque se pasa 3 días con náuseas, o no puede salir a la tarde a jugar con sus compañeros porque se encuentra mareado. Hombre, pues
tenemos que, de nuevo, comunicar con el equipo, hay que valorar pros y contras y buscar otra opción terapéutica, ¿no? Esto sí que es un buen tema también a tener en cuenta, ¿no? Y que de nuevo va en apoyo de facilitar una mejor comunicación. Sí, es vital la adherencia, la información. Otra, mira, otra pregunta, a ver aquí. Bueno, es un agradecimiento, ¿no? Sí, 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 qué importantes esos espacios, qué importancia a los profesionales que nos expliquéis vuestra visión y hagáis el trabajo que hacéis también bueno, de comunicar y de ayudar y sobre todo pues detectar, ¿no? Y acompañar también. Gracias también a los pacientes que, bueno, que visibilizáis nuestra comunidad y explicáis a través de vuestra experiencia, bueno, nuestra vida y bueno, lo que hacemos, ¿no? Y lo bien que va también asociarse y el contar con una comunidad que es la tuya y el saber sobre todo dónde buscar esa información veraz, real, empírica, fiable, que es en un lugar que es un espacio fiable y no doctor Google, como muchas veces decimos que no es donde nos adelantamos, ¿no? Quizás a donde no nos toca. Gracias de nuevo a los dos por una tarde más en esta jornada de hoy, sobre todo también a las familias, tanto las que nos conozcáis como las que no, y quien sea, bueno, quien vaya a ver este webinar, podéis contactar a través de los canales con los que hemos contactado a vosotras por el webinar, en redes sociales, página web, os responderemos lo antes posible y os ayudaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias. Gracias, Carolina, gracias a Reumas y felicidades por esta iniciativa. Encantado de participar y nos vemos en las siguientes. Y algunas de las preguntas que hay todavía inquietud, ¿no? Los niños acaban llevando una vida normal, ser positivos, confiar en vuestros equipos tratantes, asociados, y ya veréis cómo todo va a ir bien. Para aquellos, sobre todo, que sois de nuevo diagnóstico. Gracias. Bueno, pues muchas gracias primero a Carolina por cortar conmigo, porque va bien también soltar un poco y explicar tu experiencia y saber también que puede ser, sabiendo que puede ser útil. Y gracias a las familias que estáis hoy con nosotros. Merci, buena tarde. Un abrazo, cuidaros.